Hola, soy Jessica. Hoy vamos a aprender a resolver unos problemas muy fáciles, muy sencillitos, con porcentajes. Probablemente os sea interesante repasar cómo se calculan los porcentajes. Tenéis un vídeo mío que os he grabado de cómo calcular porcentajes y con esto creo que va a ser bastante fácil aprender a hacer este tipo de ejercicios. Serán muy sencillos y en algunos otros vídeos los iremos complicando. Pero vamos a empezar por estos que son muy sencillitos. Nos dice, por ejemplo, el 65% de los coches de un aparcamiento son blancos. ¿Qué porcentaje de coches no son blancos? Bien, si hablamos de porcentajes nos estamos refiriendo a 100. Es decir, si el 65% son blancos, lo que falte de 65 a 100 van a ser los que no son blancos. Entonces, tenemos que 100% es el total. Esto es el total de coches. Si a esto le restamos el 65% que son blancos, la resta de 100% menos 65% que nos da 35%, el 35% no son blancos. ¿Sí? Este es muy sencillito, ¿lo entendéis? Vamos con el siguiente. En una tienda anuncian rebajas del 18%. Cuando se compra un producto rebajado, ¿qué porcentaje del precio se paga? Si nos hacen un descuento, una rebaja del 18%, lo que falte hasta 100 será lo que realmente pagamos. Es decir, el 100% es el total y el 18% es la rebaja. Por tanto, el 18% no lo vamos a pagar. ¿Pero qué vamos a pagar? La diferencia de 18 a 100. Y esto nos da 82. Es decir, esto es lo que vamos a pagar, el 82% que vamos a pagar del precio total que tenía el producto. ¿Lo veis que es fácil? Venga, vamos a ver algún ejemplito más. Bien, veamos estos dos ejemplos. Nos dice, por haber ayudado a mi hermano en un trabajo, me da el 15% de los 60 euros que ha cobrado. ¿Cuánto recibiré? Quiere decir que tengo que calcular el 15% de los 60 euros que ha cobrado mi hermano, porque así es lo que será la cantidad que me da a mí, la cantidad que yo recibiré. Por tanto, calcularemos el 15% de 60. Para calcular el 15% de 60, había dos maneras. Si miráis el vídeo que os explico cómo calcular porcentajes, lo recordaréis. Pero de momento os lo pongo aquí. Una sería poner 15 partido 100 por 60, es decir, 15 por 60 partido por 100, esto nos dará 900 partido por 100 y esto nos dará 9, que son los 9 euros que recibiré. Son los que recibiré. Pero la misma operación se podría hacer si en lugar de poner 15 partido por 100, hacemos la división y lo dejamos en forma de decimal, es decir, 15 entre 100 es 0,15, 0,15 multiplicado por 60, esto nos da directamente los 9 euros que recibiré. Se puede hacer de las dos maneras, la que os sea más fácil. Vamos con el siguiente. Nos dice, en el aparcamiento de unos grandes almacenes hay 420 vehículos, de los cuales el 25% son motos y el resto son coches. Y nos dice, ¿cuántas motos hay aparcadas? ¿Cuántas motos hay en el aparcamiento? Me dicen que el 25%
del total de vehículos son motos. Por tanto, lo que tengo que calcular, voy a poner primera respuesta, tengo que calcular el 25% de 420. El 25% de 420, igual como antes, lo puedo calcular de las dos maneras, poniéndolo en forma de fracción o de décima. Vamos a hacerlo en forma de décima. El 25% es 25 partido por 100 de 420 y 25 entre 100 es 0,25. 0,25 por 420, esto nos da 105, que son el número de motos que tenemos en el aparcamiento. Y ahora nos dice, ¿y cuántos coches? Bien, para calcular cuántos coches tenemos dos maneras de hacerlo. La primera manera de hacerlo sería, si en total hay 420 vehículos, si 420 vehículos le restamos los 105 que son motos, el resultado nos da 315 que van a ser los coches. Pero podríamos hacerlo de otra manera, que es a partir de porcentajes. Si el 25% son motos, el resto, hasta 100, serán coches. Es decir, si al 100% del total le restamos el 25% que son motos, me da el 75% que serán coches. Y entonces, el 75% de 420 será 0,75 por 420 y si lo hacéis con la calculadora os va a dar 315 coches. O sea, se puede hacer de dos maneras, pero llegamos al mismo resultado. ¿Sí? Venga, vamos a hacer otro aún para practicar un poquito más. Bien, veamos este ejemplo. Nos dice, una biblioteca adquiere 180 libros nuevos, de los cuales un 10% son de poesía y otro 10% son de teatro. Y la pregunta es, ¿cuántos libros que no sean de poesía ni de teatro se han adquirido? Bien, entonces vamos a ver si tenemos un 10% que es poesía y otro 10% que es teatro, tenemos un 10% de poesía más un 10% de teatro, esto será un 20%. Y si teníamos el 100%, si al 100% del total le restamos el 20% que son poesía y teatro, que son de poesía y teatro, obtendremos un 80%, que estos no son ni poesía ni teatro, no poesía ni teatro. Y lo que nos están preguntando es cuántos libros son, no qué porcentaje, sino el número total de libros que no son de poesía ni de teatro. Si en total tenemos 180 libros, el 80% de estos 80 libros van a ser los que no son ni de poesía ni de teatro. Entonces, vamos a calcular el 80% de 180 y esto va a ser 0,8 por 180. O podríamos poner 80 por 180 partido por 100, sería lo mismo. ¿Y esto qué nos va a dar? 144 libros que no son poesía ni teatro.
que es la pregunta que nos estaban haciendo. 144 libros que no son poesía ni teatro. No es mucho más complicado, tiene alguna operacioncita más. Vamos a hacer un último que tenga más operaciones para hacer, pero que tampoco será más complicado. Bien, vamos a ver este último ejemplito. Nos dice, un avión transporta 300 pasajeros. El 48% son europeos, el 27% americanos, el 14% africanos y el resto son asiáticos. Y nos dicen dos preguntas. Primera, ¿qué porcentaje de viajeros son asiáticos? La pregunta es bastante sencilla. Si tenemos unos porcentajes de pasajeros que no son asiáticos, si los sumamos sabremos el total que no son asiáticos. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a sumar los porcentajes que no son asiáticos. Tenemos el 48% que son europeos, el 27% que son americanos y el 14% que son africanos. Esto nos da, esta suma nos da 89%. Como el total era 100%, si al 100% del total le restamos el 89% que no son asiáticos, obtenemos un 11% que son asiáticos. Por tanto, nos dicen qué porcentaje de viajeros son asiáticos, el 11%. Y ahora nos dice, ¿cuántos viajeros de cada nacionalidad hay? Pues entonces vamos a ver. El 48% son europeos, pues el 48% del total, que tenía 300 pasajeros, de 300 será 48 partido por 100 de 300, esto es 0,48 por 300, y 0,48 por 300 nos da 144, que son europeos. ¿Cuántos son americanos? El 27% de 300 son los americanos, o sea, 27 partido por 100 de 300. 27 partido por 100 es 0,27 por 300. Esto nos da 81 pasajeros que son americanos. Vamos a ver los que son africanos. El 14% de 300 será 0,14 por 300. Y esto nos da 42 pasajeros que son africanos. ¿Y cuántos son asiáticos? El 11%. El 11% de 300 será 0,11 por 300 y esto nos dará 33 pasajeros asiáticos. ¿Lo veis? Ya tenemos el problema resuelto. Ahora nos quedaría comprobar si la suma total de esto nos da 300. Entonces sería perfecto porque es la cantidad de pasajeros que hay. Si no, tendríamos que repasar porque nos hemos equivocado en alguna cuenta. Vamos a ver. 4 y 1, 5 y 2, 7 y 3, 10. Llevamos 1. 4 y 1, 5 y 8, 13. 13 y 7 son 20. Llevamos 2 y 1, 3. 300 pasajeros en total. Perfecto. Por tanto, lo hemos hecho perfecto. Así que, ya veis, estos son bastante sencillos. En otros vídeos ya os pondré otros un poquito más complicados, pero ahora lo que os toca es practicar. Así que os pongo unos ejercicios
Vosotros pausáis el vídeo, si os hace falta repasar un poquito, volvéis a mirar los ejemplos, los hacéis y seguro que os va a salir bien, porque con un poco de cuidado ya veis que esto no es muy complicado. Así que, ¡ánimo!